Lucas, el Evangelio de Lucas. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos leído este Evangelio y realmente es un Evangelio maravilloso. Es un Evangelio fascinante y que en esta mañana quiero compartir un texto. Y bueno, fue una lucha porque hay muchos textos en el Evangelio de Lucas que uno quisiera compartirlo, pero gracias al Señor pude decidir escoger el capítulo 1, pero vamos a leerlo desde el verso 36 hasta el 38, porque creo que es el texto que es la médula de todo el Evangelio de Lucas. Obviamente lo demás es importante porque habla del ministerio de Jesús, habla de su genealogía al principio, y vamos a mirar algunas cosas para que podamos comprender este texto a la luz de todo el libro, que realmente el libro o el Evangelio de Lucas es un evangelio, obviamente es parte de la literatura en que fue escrita como evangelio, ¿verdad? La buena nueva de Jesús para el pueblo gentil en ese tiempo. Y hasta hoy, gracias a Dios, usted como gentil y yo como gentil, conocemos a Jesús y a través de este evangelio nosotros podemos tener vida y vida eterna. Amén. Entonces, Lucas del 1:26 al 38. Bien, quiero compartir el tema. Ahí está el título del mensaje de hoy. ¿Sí está por ahí, cierto? El mensaje. Entre el desconcierto y la duda. Es un poquito largo el título, ¿cierto? Bueno, los grandes predicadores dicen que el mensaje o el título no debe ser tan grande, ¿cierto? Pero hay algunos momentos donde uno tiene que extraer la idea y poder sacarle la esencia de lo que dice el texto. Siempre por lo general el título, por lo general no, es así, el título es lo que refleja lo que está en el texto bíblico, es la idea central de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. ¿Qué dice allí? Entre el desconcierto y la... Obviamente. Vamos a mirar en el texto uno de los grandes textos que está en el Nuevo Testamento, y son eventos que, digamos, María experimentó en ese momento, pero que muchos en el Antiguo Testamento experimentaron o tuvieron algunos momentos esa experiencia de ser visitados por ángeles. Es lo que se le llama visitación de ángeles, una manera de cómo Dios se comunicaba en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces era para poder comunicar la palabra, y entonces algunos tenían esa experiencia y era la evocación de un ángel o el anuncio de un ángel cuando Dios quería comunicar algo importante a su pueblo. Un mensaje urgente, Dios siempre enviaba a un ángel porque ese mensaje era importante, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver aquí. Entonces, entre el desconcierto y la duda. Y eso lo vamos a mirar en el texto de Lucas capítulo 1, verso 26 hasta el 38. María tiene la experiencia de encontrarse o de tener la experiencia de encontrarse con un ángel, pero en el momento cuando ella tiene esa experiencia queda desconcertada. Nos vamos a dar cuenta, es un relato fascinante porque es un diálogo entre el ángel y María, ¿verdad? Entonces vamos a mirar algunas cosas que a veces y uno dice, bueno, cuando uno se mete en el texto y realmente uno dice, wow, realmente eso pasó.
y también la emoción, porque cuando uno lee el texto uno debe emocionarse por cada experiencia que cada persona tuvo con Dios, porque yo creo que la persona cuando tuvo un encuentro con el Señor, algo pasó en su vida y no fue cualquier cosa. No era como, ay, se apareció un ángel, aquí está por aquí, ¿no es cierto? Ay, ¿y tú qué haces aquí? No. Cuando una persona tenía un encuentro con un ángel, era impactante, era inusual. Y eso lo vamos a mirar en el texto. Yo lo quiero decir porque quiero que usted se meta en el texto para poder meternos en la historia, en el relato, y poder saber cuál es la intención de Lucas y realmente qué es lo que nos quiere decir el texto, y podamos salir bendecidos, porque Dios quiere bendecirnos en esta mañana. Entre el desconcierto y la duda hay un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje, amado hermano? El Evangelio. Wow. ¿Cuántos de ustedes nos hemos sentido a veces desconcertados por situaciones? Todos, ¿cierto? Hemos tenido dudas. Todos. En medio de ese desconcierto que a veces tenemos experiencias difíciles, pero también la duda, ¿será que Dios está aquí? ¿No está aquí? ¿Será que Dios me ama? ¿No me ama? Obviamente escuchamos una canción hermosa basada en Romanos, ¿cierto? Que nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero cuando llega el momento difícil se nos olvida. Nos encontramos entre el desconcierto y la duda. Pero yo quiero decirle que hay un mensaje aquí en Lucas donde en medio de esa situación usted tiene un mensaje de buenas nuevas, un evangelio. Eso es lo que hace el evangelio, amado. Como dice allá, el evangelio de amor y de fe. ¿Cómo experimentar el evangelio en nuestra vida diaria? ¿Cómo experimentar el evangelio entre el desconcierto y la duda? Por eso es buena la noticia en esta mañana. Vamos a seguir aquí, vamos a leer el texto. Ahora sí lo vamos a leer. Bueno, algunas cositas que siempre anoto son perlitas que uno saca allí del texto y bueno, quiero compartir. Lucas, antes de eso. Antes es ese, ¿cierto? Antes de ese. No hay más. Bueno, vamos a leer eso. Vamos a ver un milagro improbable. Ténganlo allí en la mente. Un milagro improbable. Wow, entonces el ángel le va a decir, mire, va a ocurrir esto, pero María dice, ¿cómo es eso? Fue el milagro más grande en la historia de la Biblia. Alguien ha dicho, y yo creo que todo, y eso es cierto lo que voy a decir. ¿Cuántos creen que el milagro más grande no es el que se levante un paralítico, no es el que un ciego vea, un mudo hable? Creemos nosotros que el milagro más grande es la salvación en nuestras vidas. Amén. Es la transformación del ser humano, del corazón del hombre pecador para Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? Que es el milagro más grande. Pero vamos a mirar un milagro más grande, único en la historia de la Biblia y de la humanidad y de todo el universo. El milagro más grande. Y yo creo que cuando estaba leyendo ese texto yo dije, es cierto, el milagro más grande cuando uno se convierte a Cristo, que Dios lo transforma. Pero muy pocas veces nos detenemos a mirar cuál fue el milagro más grande que Dios haya hecho en la vida del ser humano. Vamos a verlo, ahora sí. Vamos a leerlo el texto quiero invitarlo para que lo podamos leer. A los 6 meses Dios envió al ángel, aquí, 26, ¿cierto? A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea,
a visitar a una ¿qué? A una joven. ¿Y cómo era? Ok, virgen, ¿cierto? Tenga eso en la mente, virgen. Lucas escribe eso con una intención. Comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Y la virgen se llamaba María. Ahí está la otra vez la palabra que se repite, la virgen. Versículo 28. El ángel entró a donde ella estaba y le dijo: saludo. Bueno, ese saludo no es como cuando uno le dice: hermano, ¿cómo está? ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Y por allá? No es, sí es un saludo, pero ese saludo tiene un significado en este contexto. Allí coloqué, ese saludo significa ¿qué? Alégrate o regocíjate. Ahora, ¿por qué debe alegrarse y regocijarse? Lo que pasa aquí, que la palabra allí, te saludo, como yo les decía, no es simplemente decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, el ángel no vino que no estaba haciendo nada y fue a visitar a María. Y, hola María, ¿qué estás haciendo? ¿Ahí por ahí mongo? No. ¿Cierto? Te saludo. Es una palabrita importante. Es la palabra, a veces no quisiera uno usar el griego, pero a veces tiene uno que usarlo, ¿cierto? Pero el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento es la palabra charis, que significa alegría. Charis es de donde viene la palabra gracia también. Regalo, don. Es de la misma raíz de la palabra charis, que es gracia, don o regalo. Y es lo mismo. Aquí dice saludo, es lo mismo. Es decir, alégrate, regocíjate, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué ella debe regocijarse y alegrarse? Es un saludo que la lleva a emocionarse y decir: mira María, tengo un mensaje para ti. Porque en el versículo 26 dice que Dios envía ¿a quién? Al ángel Gabriel a una virgen, porque es un mensaje importante, es un mensaje trascendental que va a cambiar la historia de la humanidad. Y por eso cuando dice te saludo, y María va a decir qué clase de saludo, qué clase de mensaje es. El ángel entró a donde ella estaba y le dijo: te saludo, alégrate, regocíjate, porque tú has sido ¿qué? Grandemente favorecida. ¿Por qué debía alegrarse María? ¿Por qué? Ahí está en rojito. El ángel estaba invitándola a regocijarse. Hay una razón. ¿Cuál es? Porque ha sido grandemente favorecida. Hay otras versiones que dice: porque has recibido la gracia del Señor. Ella debe alegrarse. ¿Cuál es la razón por la cual debemos alegrarnos en esta mañana? Porque hemos sido ¿qué? Grandemente favorecidos por el Señor. Amén. Pero también debe regocijarse. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el Señor está contigo. Cuando uno observa esas frasecitas, todas esas frases uno lo lleva al Antiguo Testamento. Obviamente Lucas está escribiendo. Lucas era griego, era gentil. Sabía que el único escritor en el Nuevo Testamento gentil era Lucas. El único. Los demás obviamente eran judíos. Y obviamente él conocía también el Antiguo Testamento, las promesas que Dios le había dado a su pueblo Israel. Toda esa terminología, frases, está evocando al Antiguo Testamento, a la promesa que Dios le había dado
a Abraham que un día Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra, incluyéndolo usted y a mí, y que íbamos a ser grandemente favorecidos y que un día el Señor iba a estar con cada uno de nosotros. Amén. Esa frasecita, el Señor está contigo, ¿le recuerda algo en el Antiguo Testamento? Se gana un boli que me diga eso. Josué. Vamos a ir un poquito más atrás. Bueno, ¿se acuerdan de Yahvé? La revelación del nombre de Dios a Moisés, que es la primera vez como Dios se revela como Yahvé, el yo soy, ¿verdad? Cuando le dijo, Moisés, ve a Egipto a que liberes a mi pueblo. ¿Yo? No, te equivocaste. Pero ¿y cómo van a saber que tú me envías? Mi hijo, yo soy el que estoy contigo. El encuentro con el ángel no hay problema. Que haya sido favorecida, que la presencia de Dios está con ella y que ha sido recibida o más bien portadora de la bendición de Dios, no hay problema. El mensaje hasta allí está bien. Ahora queda más desconcertada porque no entiende, no comprende. Dice, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, y este será ¿qué? Grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué mensaje tan grande, maravilloso. María no podía asimilarlo, no podía asimilarlo. No podía comprender la magnitud tan semejante mensaje para ella. Una niña entre 12 y 15 años, María en ese momento era una adolescente. Una judía, virgen, adolescente, capaz de recibir un mensaje como ese, una jovencita. Toda esa situación a veces uno lo pone a pensar. Al lector que está leyendo el texto dice, ¿cómo se sentiría en ese momento María? ¿Cómo se sentiría esa jovencita que nunca había tenido un esposo o una relación sexual con un hombre? No, era una niña apenas pensando en su futuro, formar un hogar, y que ahora Dios le diga, mira, vas a quedar embarazada. Eso no logra entenderlo ella, ¿verdad? Entonces yo me meto en el texto y uno dice, yo me imagino María en ese momento, emocionada, pero desconcertada, ¿verdad? Y dice el versículo 32, ¿verdad? Bueno, ya lo leímos, y el versículo 33, versículo 34. ¿Cómo podrá suceder esto? En otras palabras, María tenía que concebir al Hijo de Dios. Ella no podía tener relaciones sexuales. ¿Cómo es eso? Le dijo al ángel, mira, ángel Gabriel, embarájame eso. Yo no entiendo. Bonito el mensaje. Sí, Dios me escogió, Dios me ha bendecido, he hallado gracia delante de ti. Qué bueno, Señor, ha tenido misericordia Dios conmigo. Pero un momento, ¿cómo que tú vas a hacer eso conmigo? Voy a quedar embarazada y voy a dar a luz un hijo que se llamará Jesús, que significa salvación. Pero tú no has pensado, ángel, la implicación que eso tiene. Yo me imagino las preguntas de María. Tú no te has imaginado que si yo quedo embarazada, ¿qué van a decir la gente?
Si yo quedo embarazada, a mí me van a apedrear. Si yo quedo embarazada y me van a decir, mire, ¿y ese pelado de quién es? Me van a echar de la casa. Si ve la implicación, ¿no? Dios la metió en ese problema. Un mensaje, amado hermano, cuando Dios nos habla a nosotros de lo que Dios quiere hacer a veces en la vida de nosotros, Dios nos mete a veces en grandes problemas y uno dice, un momento, Señor, eso tiene grandes implicaciones en mi vida. Si yo voy a seguir a Jesús, ahora me van a decir evangélico. Los amigos, ¿qué me van a decir? Mira, ya te volviste evangélico. Le vas a dar la plata al pastor. ¿Cierto? Eso es lo que Lucas está tratando de comunicar a Teófilo, que es a quien le escribe. Un discípulo de él. También griego, porque Lucas había instruido y discipulado a Teófilo y le dice a Teófilo, un momento, tú has escuchado muchas cosas, ¿verdad? Tú has escuchado y has sido instruido en la verdad. Y que nació de una virgen. Ese cuento yo no me lo como. Todas esas historias que están allí, que eran ciertas y verídicas, Lucas lo está afirmando en un discipulado para decirle, mira, Teófilo, no te dejes influenciar por aquellos que no creen que esto sucedió. Qué bonito, el Evangelio de Lucas es un hermoso libro para un buen discipulado, para gente que ya ha caminado con el Señor, pero que hay momentos en que a veces tambalea, que a veces los amigos, la familia, la esposa que no es cristiana, está diciendo, mira, tú pasas metido en esa iglesia, mira que ya, no. Me imagino la cantidad de pensamientos que bombardea a las personas y que hace que la fe se tambalee. Entonces Lucas hace reafirmar las verdades que él había aprendido, obviamente del apóstol Pablo, porque Lucas fue discípulo del apóstol Pablo, amigo y compañero de ministerio en algunos viajes misioneros. Ahora Teófilo se encontraba, y yo me imagino que Teófilo también tenía otros amigos que decían, mira, Lucas, no sé qué hacer. Me han dicho que tal Jesús nació de una Virgen María que iba a ser concebido. Amigos míos me están diciendo, ellos no se comen ese cuento. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió en la cruz y fue sepultado? ¿Cuál fue el cuento que se regó? ¿De que lo habían qué? Sacado de la tumba y se lo habían llevado, y ahora sí la gente está diciendo Jesús resucitó. ¿Sí o no? Todavía los cuentos siguen regándose, ¿cierto? La gente no cree lo que Dios puede hacer con su pueblo. Amados hermanos, ¿cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel. Porque soy virgen, es decir, yo no tengo relaciones conyugales con ningún hombre. Pero mire lo que le dice ahora la respuesta, la explicación del ángel a María. María, yo sé la preocupación que tienes. Estás consternada. Tienes una duda en tu vida, preocupación. ¿Esto tiene una implicación? Sí, va a tener una implicación. Porque es posible que la gente vaya a decirle, mire, ¿quién sabe quién le haría ese hijo? Se casó con José para taparle el pecado. Yo me imagino el comentario después que María queda embarazada. Pero vamos a mirar eso. ¿Cómo podrá suceder esto? El versículo 35 le responde, y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahora el ángel está explicando que es un milagro que solamente Dios puede hacer.
es una intervención divina. Le está diciendo: María, no te preocupes. ¿Cómo va a suceder? No es tu preocupación. Tu preocupación es creer lo que te estoy diciendo, el mensaje que ha sido enviado para ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder ¿de qué? Por eso yo lo resalto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y hay una otra frase que dice el poder. Obviamente los autores cuando escriben y uno se pregunta, bueno, el poder del Altísimo, ¿quién es? ¿El mismo Espíritu Santo o el Padre? Cuando habla del Espíritu Santo, está hablando del poder del Altísimo. Esas frases también evoca el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa es la idea que Lucas tiene al escribir esta parte. El poder del Altísimo, el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá con su sombra. Esa es una evocación, en otras palabras, es un paralelo con Génesis capítulo 1, porque Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. El milagro de la creación, amados hermanos, la creación del universo lo hizo Dios. En Génesis. Y por eso Génesis fue escrito para mostrarle en esa época a la mitología que había en la época que estaba circulando y decía: mira, Moisés, te voy a dar la versión original. El universo no lo creó otros dioses, lo creé yo con mi poder. El poder de la creación, el poder de Dios para crear. Eso es lo mismo que está sucediendo aquí. En otras palabras, yo quisiera que captaran esta idea, amados hermanos. La antigua creación, es decir, cuando Dios crea el universo y coloca al hombre, lo crea a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre desobedece a Dios y a partir de ahí vinieron los problemas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué se movía sobre las aguas? ¿Cómo estaba Había un caos, ¿cierto? Dice que los cielos y la tierra había un caos y Dios tuvo que crear las cosas, ponerlas en su orden. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Igualmente la imagen del poderoso Creador. Amados hermanos, lo que Lucas está tratando de comunicarle a María es decir: mira, María, este milagro solamente lo puede hacer Dios. ¿Te acuerdas de la creación? Sí, Dios lo hizo, Dios creó el universo, es el único, pero esa creación se dañó. El hombre perdió o se desfiguró la imagen de Dios. Pero ahora, con el nuevo Adán, hay a través de Cristo Jesús, amados hermanos, ese ser que iba a nacer en la vida de María, en el vientre de María, iba a concebir al que Dios, al que creó el universo ahora, iba a ser una nueva creación. María no entendía eso. Lo que Dios le está diciendo a María: María, está a punto de ocurrir un nuevo Génesis. Está a punto de ocurrir una nueva humanidad. Y para eso te escogí a ti, para usar tu vientre, para atraer y habitar el Altísimo dentro de ti. Es tremendo, amados hermanos.
que usted y yo tengamos al Dios de las imposibilidades. Para Él no existe imposible. Para Él no existe. Y Él no va a decir, vamos a mirar a ver qué hacemos. Probablemente yo puedo hacer un milagro. No, no. En la mente y en el corazón de Dios no existen las imposibilidades. Para Él todo es posible. Pero miremos la respuesta de María y con esto vamos terminando. Entonces María responde: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel, ¿qué? La dejó. María le dijo o le dio un sí al Señor. ¿Sí va viendo la escena desde el principio? El mensaje del ángel a María, una virgen, y le dice que vas a concebir un hijo y se llamará Jesús. Las implicaciones que todo eso tiene, amado hermano, que tenía en ese momento para María: rechazo delante de la sociedad, posiblemente incluso hasta José la iba a dejar porque él decía, ya quedó embarazada, la voy a dejar en secreto. Pero luego Dios interviene y dice, no, ese ser que va a nacer allí es obra del poder del Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, yo creo que el mensaje en esta mañana es: Dios tiene grandes planes redentores con la humanidad y con nuestras familias. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes redentores? En los tiempos de Lucas reinaba Herodes, un gran imperio de maldad y crueldad. Pero aún en medio de esa sociedad, en medio de esa oscuridad, en medio de la perdición del hombre que estaba perdido, es allí donde Dios trae ese mensaje para María y decirle: María, tengo un plan nuevo para la humanidad. Voy a ejecutar ese plan que desde hace rato lo había planeado desde el Antiguo Testamento. Ahora se va a cumplir. Y por eso el libro de Lucas es uno de los temas importantes en el Evangelio. El cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. La pregunta en esta mañana, amados hermanos, es: ¿cómo vamos a responder frente a la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a responder? ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor? ¿Estamos dispuestos a decir que, Señor, aquí estoy para que tú hagas conmigo tu voluntad? Aunque yo no entienda los planes que tú tienes conmigo, aunque seguirte, Señor, se tenga implicaciones de pronto en mi familia, en la sociedad, en el trabajo, va a tener implicaciones de rechazo, va a tener implicaciones de decirle: mira, tú pasas metido en la iglesia, tú eres un loco. No. Teófilo estaba experimentando el rechazo de sus amigos. María experimentaría también el rechazo, quizás de su familia, el rechazo de la sociedad, pero ella escogió hacer la voluntad del Señor. Creo que es el llamado en esta mañana de parte del Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad? Y los hombres: he aquí, Señor, aquí está tu esclavo, hágase conmigo como tú quieres. Al final, ¿qué pasó con el ángel? La dejó. Eso deja dicho una cosa. El ángel dijo: María, qué bueno, lo entendiste. Aunque no comprendas lo que Dios va a hacer en tu vida, pero lo creíste.
aunque no lo entienda, lo creíste, que Dios te escogió, Dios te bendijo, Dios te llenó de gracia, Él está contigo, te ha bendecido. No te preocupes cómo Dios va a obrar y qué va a hacer en tu vida, cómo, cuándo va a salvar a tu familia. Ese no es tu problema. El problema es que tú me creas y que estés dispuesta a rendirte a mí. ¿Cuántos están dispuestos a seguir al Señor? Yo lo digo, amado hermano, porque seguir a Jesús tiene implicaciones. Servir a Jesús tiene implicaciones grandes. Rechazo, incredulidad, menosprecio, que no te den reconocimiento, que te digan, estás loco, te estás gastando la plata en bobadas. Pero en esta mañana vamos a tomar la decisión. He decidido seguir a Jesús, pase lo que pase. Señor, quiero darte gracias